estamos? Qué bueno, hermano. Sinceramente, hermano, yo esperaba menos audiencia. Se lo digo de corazón, se lo digo. Me alegra, me llena de gozo ver nuestra iglesia full. Eso nos muestra el carácter de cada uno de nosotros, cómo verdaderamente le damos importancia a lo que tiene importancia. Porque muchos del mundo aún están en las playas, aún están de paseo, aún andan por ahí en procesiones, atrás de un yeso, lo acabamos de ver pasar, creyendo que eso es lo que les da salvación, creyendo que eso es el vivir. El vivir no está ahí, el vivir está con Cristo. Caminar al lado de Cristo, ahí es donde está el vivir. Para eso fuimos hechos, para estar hoy, 17 de abril del 2022, rindiéndole pleitesía y honor a aquel que merece toda la pleitesía, aquel que merece todo el honor. Porque 6 días tuvimos para hacer todo lo que en el mundo necesitamos hacer. Y hoy, día del Señor, estamos reunidos como hermanos, como miembros del cuerpo de la Iglesia de Cristo, dándole honor y gloria al que la merece, a nuestro Señor y Dios. Hermanos, qué más bonito, qué más hermoso. Cuando meditaba yo para traer la oración el día de hoy, decía, ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué es para mí Dios? Dios no es algo que está compuesto, hermanos. Nosotros estamos compuestos. Dios nos hizo del polvo de la tierra, de todos los minerales, del agua, de la sal, de todo lo que hay en la tierra, pero Dios no está compuesto. Dios es. Porque nosotros no podemos decir Dios tiene amor, no, Dios es amor. Dios tiene justicia, no, Dios es justicia, por eso es que Dios es, no está compuesto. Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es, no tiene, es, por eso Dios es nuestro Dios. Jesucristo es nuestro Señor. El Espíritu Santo es quien mora en nosotros. No nosotros moramos en el Espíritu Santo, no. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y Dios, que es justicia, que es verdadero, que habla con su pueblo a través de su santa palabra, que escucha a su pueblo, que cumple su palabra, que reprende a sus hijos, que castiga al pecador, que guía a sus hijos, los guía con amor, con justicia, con benignidad, a ser como el unigénito Hijo del Padre, a ser como Jesucristo nuestro Señor. A eso es que nos guía Él, para eso Él nos dio su Espíritu, para guiarnos, para consolarnos, y levantarnos la cara y decirnos, mira ahí, mira delante de ti que tienes, mira la realidad que tienes delante de ti, Cristo crucificado. Él pagó por todos tus pecados, no te preocupes. Ocúpate de ser como Él. Déjame actuar para que tú seas como Él. Yo te guiaré para que tú seas como Él. Hermano, lo más duro y lo más triste para muchos es que Dios hace con nuestra vida como Él quiere. Nosotros nos ponemos de mente y decimos, no, yo voy a hacer este fin de semana esto y esto y esto. Y viene el Señor y te apaga el carro y te dice, tú no vas ni a la esquina. Lo lamento. Y yo voy a hacer este negocio así, cosí, sancochado. No, Señor, a usted no le va a quedar ni un peso para hacer eso.
Y en el momento que nosotros decimos, Señor, me gustaría hacer esto, esto y esto, lléname, Señor, de fuerza. Lléname, Señor, de sabiduría. Él te escucha, Él nos escucha y a su tiempo, no al nuestro, a su tiempo, nos dará todo lo necesario, todo. ¿Por qué? Porque Dios hace con nosotros, con nuestras vidas, lo que Él quiere. Vayamos al libro de Génesis 1:27. Y Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Lo creó a imagen de Dios. Si Él me creó a mí, Él tiene autoridad sobre mí. Si ese es mi perro, yo me responsabilizo por mi perrito, porque es mi mascota. Si estos son mis hijos, yo me responsabilizo por mis hijos, porque son míos. Dios nos creó a cada uno de nosotros del polvo de la tierra. Romanos 3:24 nos dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Esta semana el mundo ha celebrado la muerte y resurrección de Cristo, pero de verdad la celebran en el corazón. La llevan en el corazón, la piensan, la meditan. Estos días hablaba yo con nuestro pastor y decía yo, ¿cuál será el tema de conversación del domingo de resurrección? Y ansioso y pensaba, y de repente caigo en cuenta que llevamos casi un año, o más de un año, meditando en este día, en esta semana. ¿Qué nos ha quedado a nosotros de toda esa meditación que llevamos? De toda esa enseñanza que el pastor se ha esforzado, que el Señor le ha dado palabra para traérnoslas a nosotros. ¿Qué se ha guardado en nuestro corazón? El Señor, Dios Todopoderoso, nos crea, nos justifica, nos redime, nos perdona, nos da paz. Hermanos, si esto no es una demostración de amor, díganme a mí qué es. Porque yo no lo entiendo entonces. Si esto no es un Dios que nos ama y quiere lo mejor para nosotros, dígame qué es. Porque para mí es un Dios que me ama. Es un Dios que ha entregado todo. Yo nada más pienso que a un hijo mío le pica un zancudo y ya estoy llorando. Yo nada más pienso que a un hijo mío le pase algo yendo para la escuela o estando en la escuela y ya a mí el corazón se me arruga. ¿Qué habrá sentido el padre cuando vio a su hijo lleno de inmundicia, crucificado en la cruz? ¿Qué habrá sentido el hijo cuando el padre apartó su mirada de él? Y por un instante le dijo, no me provoca verte. ¿Qué sentimos nosotros cuando pecamos? Lo primero que hacemos es deleitarnos. Lo primero que hacemos es deleitarnos. Lo segundo que hacemos es volvernos a deleitar. Y ya más adelante nos damos cuenta que la pusimos bien grande. Señor, ¿qué hice? Tanto que tú me has dado, tanto que tú me entregas a mí. Señor Jesucristo, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con la vida de mis hijos? ¿Qué estoy haciendo con la vida de mi madre, de mis hermanos, de la iglesia, de mis hermanos de sangre? ¿Qué hago por ellos?
capaz de hacer cualquier cosa por ellos. Si Dios no quiere, no quiere. Pero en el momento que Él obra en nosotros, comienza nuestra transformación y podemos nosotros comenzar a transformar nuestro entorno. Hermanos, los invito a que consagremos este tiempo, consagremos nosotros este día para el Señor, pero llevémoslo un poquito más allá y vayamos consagrando día a día hasta que podamos consagrar nuestra vida, porque no es fácil. Decir, y yo consagro mi vida a Cristo, tenemos que orar, pedirle al Señor: Señor, obra en mi corazón, mira si en él hay camino de perversidad y muéstramelo. El Señor te lo va a mostrar, el Señor nos lo va a mostrar, y podremos nosotros entender por qué el remanente de pecado, porque sólo así llegaremos rodilla en tierra delante de Cristo Jesús y le diremos: Señor, he pecado nuevamente y peco constantemente contra ti, Señor. ¿Qué hacemos nosotros? Desde el comienzo, Génesis 3, libro de Génesis, capítulo 3, ¿qué hicimos? Pecar, creernos Dios, decirle a Dios: quítate de ahí, que ahí voy yo. ¿Qué hacemos nosotros con nuestra vida, en realidad? Tenemos otros dioses delante de Él, ya sean nuestros hijos, nuestro tiempo, porque ese es un Dios muy grande, tan grande que no se lo queremos dar a nadie. Nuestro tiempo es oro. Para nosotros nuestro tiempo es oro y vale oro. Y el tiempo del Señor. Y el tiempo para el Señor. Blasfemamos su nombre. ¿Por qué? Porque decimos que somos cristianos y nos comportamos como gentiles. Decimos que somos de Cristo y nuestro corazón es del mundo. Y esto, hermano, ni siquiera hablar de nuestro trato con el prójimo, hablando de los que viven en el mundo. Ni siquiera hablar de el trato con nuestros hermanos que comparte con nosotros. Y el trato con nuestra esposa, en mi caso. En el caso de las damas, el trato con su esposo. Palabras que a nosotros se nos hacen cotidianas son ofensas para nuestra pareja. No analizamos el trasfondo, no de la palabra, de cómo sale de nuestra boca, porque el problema no es la palabra, el problema es el sentimiento que acompaña esa palabra. ¿Cómo nos comportamos con nuestros hijos? ¿Cómo somos con nuestras madres, con nuestros padres? ¿Cómo les hablamos? Algunos ya tienen los padres viejitos, ya pasan los 60 y piola, y en vez de servirles nosotros a ellos, buscamos que ellos nos sirvan a nosotros. Ya ellos están para nosotros servirles, llevarles el café en la mañana, llevarles un tintico, si les gusta el buñuelito, llevárselo en la mañana. Eso no nos hace esclavos de nuestro Padre. Eso no nos hace esclavos de ellos. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás largura de días. Eso es lo que logramos honrando a nuestros padres y a nuestras madres. Pero es difícil, se lo digo.
de cerca, aprovechenla. El día de mañana se muere y llevamos una corona bien grandote y se la ponemos allá en la tumba. ¿Ya para qué? Llénala de flores cuando la tienes viva. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás largura de días. Hermanos, y la tentación abunda. La tentación siempre está presente, la tentación siempre está rondándonos. El demonio está como un león rugiendo, a la espera para acecharnos a cada uno de nosotros, para devorarnos a cada uno de nosotros. Siempre está ahí, pasándonos por el frente, pasándonos por un lado, hablándonos al oído, así como llevó a Cristo al desierto y lo tentó. Le dijo: inclínate delante de mí, adórame a mí. Exáltate tú y date tú todo honor y toda gloria delante del pueblo. Lánzate de aquí arriba para que todo el mundo te vea que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Nosotros en nuestro orgullo lo hubiésemos hecho. ¿Pero qué dijo él? El honor y la gloria es para el Padre. El honor y la gloria es para Dios. Yo no tengo por qué exaltarme, ya el Señor me exaltará a mí. Ya mi Padre me exaltará. Y lo exaltó. Celebramos hoy su resurrección. Celebramos hoy la resurrección de Cristo nuestro Señor. Y celebrémosla con gozo porque Él ha resucitado. Con alegría, porque esto quiere decir que nosotros somos salvos, que nosotros somos hijos de Dios, no por nuestros méritos, sino por lo que hizo Cristo en la cruz. Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos colme de su gracia, que el Señor nos dé todo don necesario, Señor, queridos hermanos, para salir de ese pecado que nos gobierna. Que entendamos que el pecado ya no nos gobierna, que es la tentación que nos quiere guiar a pecar. Porque nueva naturaleza tenemos, somos santos, no somos pecadores para que el pecado nos gobierne. Por eso los invito, hermanos, a orarle al Señor. Inclinemos nuestro rostro y digámosles: Abba, Padre mío, perdóname por mis pecados, Señor, porque esto es contrario a mi nueva naturaleza, entregada para mí por tu Hijo Jesucristo en la cruz, para mi salvación y vida eterna. Dios, tú que ves, tú que eres el Roy, que ve en mi corazón si hay camino de perversidad, muéstramelo, Señor. Y Señor Todopoderoso, dame todo don necesario para hacer, Señor, lo que tú quieres en mi vida. Provéeme, Señor, de todo don, porque tú eres Jehová Jireh. El Señor proveerá de todo lo necesario, así como proveíste a Abraham de un cordero para el sacrificio, como sustituto de su hijo Isaac, como proveíste de tu propio Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Señor, tú eres el sanador, Señor. Tú eres Jehová Rafa. Sana nuestro cuerpo, nuestra alma, de las consecuencias del pecado, Señor. Porque conocemos, Señor,
que todos estos sufrimientos, todas estas enfermedades que padece nuestro cuerpo, son las consecuencias de la vida pasada que teníamos, Señor. De esa vida de la cual tú nos sacaste, una vida pecaminosa, Señor. Sé tú, Padre amado, santificándonos. Santifica tu iglesia. Hazla santa, porque tú eres santo, Señor. Tú eres sin mancha. Haz tu iglesia sin mancha ni arruga, Señor, porque tu Hijo Jesucristo así la ve, sin mancha, sin arruga, sin ningún defecto, Señor. Que podamos ver nosotros también a nuestros hermanos, sin mancha, sin arruga, sin defecto alguno, Señor. Que nos fijemos en Cristo, cómo ha actuado en su vida, y no lo que le falta por cambiar, no lo que le falta por erradicar de su vida, Señor. Que seas tú glorificado en tu iglesia, Ríos de Gracia, Señor. Y guarda nuestro corazón, guarda en él la gloriosa esperanza, Señor, de la pronta venida de tu Hijo Jesucristo, porque Él vendrá nuevamente por su iglesia. Te damos a ti, Señor, todo honor y toda gloria en nuestra vida, a través del único que es tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Hermanos, vayamos un momento a nuestro himnario. Parece algo como extraño, pero busquemos el himno 643. El himno 643 es una lectura. Es el credo de los apóstoles. Estamos acostumbrados que en el himnario vemos siempre himnos, cantemos un himno. Pero ahora los invito a que recitemos, hermanos, el credo de los apóstoles, que lo hagamos de convicción, que lo hagamos por fe y que meditemos en él esta semana. Así dice la lectura 643, el credo de los apóstoles. Hermanos, me acompañan en la lectura. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, y de allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén. Hermanos, tomen asiento. Esto no es más lo que acaba, o lo que se acaba de celebrar esta semana, que es el triunfo de Cristo en la cruz. Porque eso es lo que se celebra, el triunfo de Cristo en la cruz. Resucitó para darnos a cada uno de nosotros el perdón, para que a través de su sacrificio, a través de su triunfo, nosotros fuéramos llamados hijos y el Padre nos llenara de su paz. Hermanos, ahora los invito al himno número 39. Cantemos al Señor. Y dice así en el himno: alaba al Señor desde la tierra. Salmos 148:7. Con regocijos, hermanos, levantémonos y cantemos a nuestro Señor el himno 39.
al Señor un himno de alegría, cántico de amor para hacer el nuevo día. Él hizo el cielo, el mar, el sol y las estrellas, en ellos vio bondad, pues sus obras eran bellas. Aleluya, aleluya, cantemos al Señor, aleluya, 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 cantemos al Señor, aleluya, cantemos al Señor un himno de alabanza, que exprese nuestro amor, nuestra fe y nuestra esperanza. Por toda la creación pregona su grandeza, así nuestro cantar va anunciando su belleza. Aleluya, aleluya, cantemos al Señor, aleluya, 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 cantemos al Señor, aleluya. ¿Qué otra cosa cantarle al Señor que no sea aleluya? ¿Qué otra cosa podemos cantarle a nuestro Dios? ¿Qué otra cosa podemos entregarle a nuestro Dios? Nuestra vida, nuestro ser, nuestro tiempo. Hermanos, los dejo con nuestro hermano Rafael, que nos estará guiando en el culto de este día. Buenos días, amada iglesia. Muchas bendiciones. Señor nos bendiga en esta grandiosa mañana. Este es el día que hizo el Señor para adorarle, glorificarle, bendecirle. Y nos sentimos más que contentos de estar aquí un día más que el Señor nos ha permitido. De estar en su presencia, de estar reunidos, unánimes todos como hermanos, para adorar su santo nombre. Amén. Amén. Y hoy sí es un día especial. Hoy celebramos la resurrección, acordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un día como hoy, pues, resucitó. Por eso estamos aquí como hermanos hoy, como sus hijos, como sus seguidores, para darle gloria, honra. Y tenemos esa gloriosa esperanza de que un día volverá pronto. Y nos llevará y seremos su pueblo, y Él será nuestro Dios, como dice la palabra, donde estaremos en toda plenitud, en toda santidad, glorificándole sin pecado, sin vergüenza y sin nada que nos pueda detener de nuestra adoración. Amén. En el día de hoy quiero que vayamos al libro de los Colosenses, a la carta de Pablo a los Colosenses, su capítulo 2, del verso 16 al 23. Estaremos tomando unos cuantos versos, no lo leeré todo, pero en estos versos estará ubicada la clase que vamos a dar hoy en la predicación, comenzando desde el verso 8. Pero quiero leer desde el verso 16 hasta el verso 23. Colosenses capítulo 2. Sí, Colosenses capítulo 2, versos 16 al 23. La palabra del Señor dice así: Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.
Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas de todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy estaremos tratando lo que Pablo refuta en la iglesia de Colosas, en la iglesia colosense en Colosas, que son las falsas enseñanzas, sus falsos maestros y aquellas prácticas ilícitas que se estaban celebrando en aquella iglesia, por lo cual cierto grupo de personas quería adorar a Dios usando otras cosas o otros instrumentos y otras filosofías. Ahora bien, para desglosar esta parte, vamos a presentar 3 puntos. El primero es un contexto histórico de lo que es la iglesia de Colosa, dónde estaba, cómo estaba formada, si eran gentiles, si eran judíos o eran ambos. Segundo, vamos a ver cuáles eran las falsas doctrinas que se enseñaban allí o los problemas doctrinales. ¿Por qué Pablo escribe esta carta? ¿Qué está refutando Pablo? Que no nos dice explícitamente con nombres esto y esto, pero cuando lo leen, pues nos damos cuenta qué tipos de herejías estaba Pablo refutando. Estaremos viendo también el mensaje de Pablo a la iglesia de Colosas, quizá algunas ilustraciones, y al final, pues, la aplicación de esto para nosotros en estos días. En primer lugar, el contexto histórico. Colosa era una ciudad en Frigia, en la provincia romana de Asia, lo que es Turquía moderna hoy día, a unos 160 kilómetros al este de Éfeso, en la región de las 7 iglesias del Apocalipsis, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. La ciudad se encontraba junto al río Lico, no lejos donde fluía el río Maínder. Colosa, para el siglo V a.C., era una ciudad próspera. Había una gran colonia judía que se remontaba desde los días de Antíoco el Grande, siglo III a.C. Cuando hablamos de que era una ciudad próspera, esto lo podemos ver en Esther, capítulo 1, verso 1, donde nos habla de el rey persa Jerjes, o como lo vemos en Esther, Asuero. Y también esta iglesia estaba conformada mayormente por gentiles, pero había una comunidad judía, que aquí realmente es donde se centra el problema, porque ellos eran los que querían introducir al culto en la iglesia ciertos elementos de los cuales estaremos viendo más adelante. La carta de Colosas fue escrita desde la prisión, junto con Efesios, Filipenses y Filemón. Se le conoce tanto así las cartas de la prisión, en los años aproximadamente entre el 60 y el 62 después de Cristo. La iglesia de Colosense no fue fundada por el apóstol Pablo, sino por el hermano, se cree, Epafras, que lo vemos en el capítulo 1, verso 5, que probablemente fue un creyente o un converso cuando Pablo estaba predicando en Éfesos, que duró 3 años. Probablemente ese hermano se convirtió allí y fundó la iglesia en Colosenses. La iglesia de Colosenses en Colosas, perdón. Capítulo 1, verso 5 de la misma carta vemos ese nombre. Al parecer, este hermano, viendo los problemas doctrinales de la iglesia, viendo cómo se estaban añadiendo ciertas cosas al rito o al culto cristiano, siente un gran celo y una necesidad de ir donde el hermano, el apóstol Pablo, para plantear el problema. De esto el hermano va a Roma, donde Pablo está encarcelado. Y Pablo desde allá envía esta carta para refutar estos ritos, estas creencias que se estaban viendo en la iglesia de Colosas. Los judíos, como todos sabemos, desde el principio Pablo siempre ha venido refutándolo. De hecho, la carta de los Gálatas es algo especial para ellos que Pablo le escribe, es totalmente para los judíos, enterito, refutando sus enseñanzas, refutando las prácticas que ellos querían todavía sostener para el tiempo ya del siglo I después de la muerte del Señor Jesucristo, como la circuncisión, las fiestas, las ceremonias. Todavía tenían la ley de Moisés, estas leyes en la cabeza,
Y lo que Pablo viene refutando eso. Entonces, en la iglesia de Colosa, los judíos también querían implementar estas prácticas, añadiendo un misticismo griego, añadiendo también unas filosofías griegas y una meditación oriental, que hoy en día lo conocemos como el gnosticismo. Lo que se practicaba en Colosa es lo que se llama un proto-gnosticismo. Ahí comienza a surgir esta herejía que hoy conocemos como gnosticismo. Para entender mejor entonces qué es el gnosticismo. Bueno, el gnosticismo es una doctrina religiosa herética que se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo y que prometía a sus seguidores conseguir un conocimiento intuitivo, misterioso y secreto de las cosas divinas que les conduciría a la salvación. En pocas palabras, para estos creyentes de Colosa que se estaban dejando engañar por estos intelectuales, por estas personas que supuestamente tienen que había que tener un conocimiento más allá, Cristo no era suficiente para poder llegar a la salvación, sino que se necesitaba de un conocimiento extra o de unos ritos extras para yo llegar a la salvación. En pocas palabras, lo que está en juego aquí es la divinidad de Jesucristo en esta carta, y por eso el tema principal de la carta es la supremacía de Cristo. ¿Y dónde vemos eso? En el capítulo 1, verso 15, donde Pablo dice: Él es la imagen del Dios viviente, del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ellos estaban viendo, estas personas estaban viendo que Jesús era el primogénito de todo, no como nosotros lo vemos hoy como la imagen de Cristo, sino que fue el primer creado, como lo ven otras religiones que hoy conocemos hoy día. Ellos lo veían desde el punto de vista que Cristo era el primer creado y que Él depende en todas las cosas. ¿Cómo se malinterpreta? Como se malinterpreta hoy día este mismo texto, que muchas religiones dicen que Cristo fue el primer creado, pero que realmente es un Dios inferior. Y eso lo vemos en los testigos de Jehová, por mencionarle uno, que ha sido desde el siglo, me parece, desde el siglo II, se ha venido luchando con esta herejía de si Cristo es Dios, si no lo es. Y vemos cómo a través de la historia han surgido herejías a causa y a consecuencia de las malas interpretaciones bíblicas. Un ejemplo de ellos son los concilios que se han levantado para defender la divinidad de Cristo. Otros concilios se han levantado para defender lo que hoy tenemos que llamamos Biblia. ¿Cuáles son los libros que realmente expresan la verdad y cuáles son los otros que no la expresan? ¿Cómo hacemos una diferenciación entre lo que es verdadero y lo que no es verdadero? Entonces, en pocas palabras, este pleito, esta contienda, no viene desde ahorita, no. Esto viene desde el siglo I y anteriormente a eso. Porque si veamos un poquito más y vamos al Antiguo Testamento, cuando Moisés estaba en el monte orando con Dios, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Dios encargado por Aarón? ¿Qué hicieron? ¿Levantaron qué? Y la intención no era mala. La intención era adorar a Dios a través del becerro. Recuerden que ellos venían de Egipto con su religión politeísta, sus diferentes dioses, etcétera, etcétera. La motivación no era mala, la práctica sí. Ellos querían adorar a Dios usando otros elementos que ya Dios les había dado. Ese es el problema de Colosas. Ellos quieren adorar a Dios, pero Jesucristo no es suficiente y hay que agregarle otros elementos para buscar la salvación. En pocas palabras, la divinidad de Jesucristo está en juego. Y esa es la preocupación del hermano Epafras, por el cual va donde Pablo a buscar ayuda y a pedirle que le escriba a los hermanos de Colosas para refutar todas estas religiones, todos esos falsos maestros, todas estas falsas enseñanzas que están atacando la iglesia de Colosas. Y esa es la preocupación, y este es el contexto en el cual nace la carta a los colosenses, para refutar a los falsos maestros y las falsas enseñanzas que estaban permeando la iglesia de Cristo en Colosas. Ese es el contexto por el cual nace
la carta a los Colosenses. Bien, y si vemos el versículo 8, Pablo comienza: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahí comienza el argumento de Pablo. Cuidado. Si comenzamos a leer desde el Concilio de Jerusalén, capítulo 15 del libro de los Hechos, vemos como los judíos querían imponerle a los gentiles conversos que tenían que guardar el sábado, que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar las fiestas semanales, anuales, mensuales que ellos tenían para su salvación. Y este era el problema, y de aquí nace el Concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 de Hechos. Si lo comenzamos a leer, vemos que a los gentiles solamente se les prohíben unas cosas por amor a los judíos. Absténganse de esto y de esto. Más adelante vemos a Pablo refutándole las mismas cosas, porque recuerden que estos judíos conversos que se habían convertido al cristianismo arrastraban todas estas posturas, arrastraban todas estas ideas, todos estos ritos, todas estas posturas, estas creencias y las leyes antiguas testamentarias las traían consigo. Entonces querían imponérselas a los gentiles, donde no había la necesidad, porque ya Cristo vino y murió y cumplió todas esas prácticas, pero los judíos aún no entendían. Y vemos todo este problema todavía está pasando en la iglesia de Colosas, y aún más, porque ya la divinidad de Cristo no es suficiente. Entonces este es el contexto en el cual nace la carta a los Colosenses. ¿Y por qué nace? Estos son los problemas realmente que se están tratando en esta clase. Pasamos al segundo texto, el segundo tema. Entonces, ¿cuáles eran los problemas doctrinales que tenía la iglesia de Colosas? Voy a mentarle algunos y vamos a estudiar algunos porque es amplio. Es muy amplio, aquí nos pasaríamos la mañana y la tarde explicando. Entonces vamos a explicar algunos. En primer lugar tenemos acá el ritualismo. Eso lo vemos en los versos 16 y 17 del capítulo de la carta. Tenemos el ascetismo. Eso lo vemos en los versos 21 al 23. Tenemos la adoración de ángeles. Eso lo vemos en el verso 18. Tenemos el menosprecio de Cristo. Eso lo vemos en el capítulo 2, versos 2, 3 y 9. Y tenemos la confianza en la sabiduría y en las tradiciones humanas. Esto lo vemos en los versos 4 y 8. Eso eran algunas de las cosas que estaban sucediendo en la iglesia de Colosas. Ahora bien, estos elementos, les di 6. Estos elementos pueden caer en dos categorías. Estos 6. ¿Cuáles son? Las prácticas judías y las prácticas gnósticas. ¿Cuáles son las prácticas judías? La ceremonia. ¿Y cuál era la práctica gnóstica? Adoración de ángeles, menosprecio de Cristo. Amén. Pero una de las más importantes que tengo que decirle es que en este protonoticismo o prenoticismo, la idea que ellos tenían era que la materia es pecado y el espíritu no lo es. Por eso se necesitaban ciertas cosas como el ascetismo, de maltratar mi cuerpo como es malo, para que mi espíritu pueda, y de esa forma, adorar a Cristo. Entonces, aquí comienzan las refutaciones de Pablo. Ahora bien, ¿cuál es el propósito central de la carta? El propósito de la carta es demostrar que toda esperanza para la redención del hombre es absolutamente dependiendo de Cristo, en el cual está toda la suficiencia. Y eso lo vemos desde el versículo 1 en adelante de comenzamos a estudiar la carta. Los primeros 2 capítulos de la carta de Colosenses son doctrina, es teológico, es teórico, por así decirlo. Los últimos 2 es práctica. Y así se basan las cartas de Pablo. Entonces Pablo lo que le quiere dejar dicho a los hermanos, que en Cristo está la suficiencia, y que ya todo esto que ellos ven, como leímos en el texto, era sombra de lo que había de venir. Cristo vino, ya se cumplió todo, no existe la necesidad de seguir haciendo las cosas. Eso es lo que Pablo le quiere explicar, y le explica a los hermanos de Colosenses en la carta.
Entonces vamos con algunos de estas prácticas. Y le voy a dar una definición de herejía diferente a la que le di. Si quieren tomar nota, pueden tomarla. Una herejía consiste en una falsa enseñanza, la cual desvirtúa la verdad de la revelación bíblica verdadera y trae consigo una influencia nociva para el creyente, haciéndole correr el riesgo de alejarse de Dios. Les repito, una herejía consiste en una falsa enseñanza, la cual desvirtúa la verdadera revelación bíblica verdadera y trae consigo una influencia nociva para el creyente, haciéndole correr el riesgo de alejarse de Dios. Esto era lo que pasaba en Colosas. Ellos creían que haciendo ciertas cosas se estaban acercando a Dios cuando estaban haciendo totalmente lo contrario. Porque esto va apagando al espíritu. Esto va contristando al espíritu. Y nuestra vida espiritual va menguando cada día. Entonces vamos a ver algunas de las filosofías. Sustitución de Cristo por los ángeles. Verso 18. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Este es uno de los dos componentes principales de la herejía. Y es precisamente el de desconocer la centralidad y supremacía de Cristo como plenitud de la deidad y cabeza de la iglesia. En esta herejía se da igual importancia a los ángeles que a Cristo, como si Él necesitara ser suplementado por estos seres creados. Para estos cristianos de Colosas, que ya las falsas enseñanzas habían permeado en muchos de ellos, estas falsas filosofías, los seres celestiales tenían la misma divinidad que Jesús. Por ende, si yo adorase a Jesús o si yo adorase a los ángeles, estaba adorando la misma cosa. Esta es una de las primeras cosas de las que Pablo le advierte. Tengan cuidado con estas cosas, porque estas cosas, me parece que el libro de los Efesios trae consigo la ira de Dios. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que le dije al principio, lo que se está aquí en juego es la divinidad de Cristo. Para ellos, los ángeles y Cristo están en la misma posición. Y por esto están adorándole. Y por eso Pablo le dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando a humildad. Eso lo podemos también entender como un intelectualismo en el cual ellos se sentían orgullosos y se vanagloriaban, que ellos tenían ese intelectualismo y entendían ciertas cosas celestiales que otros no. Esto es orgullo, lo que ellos tienen en sus mentes, en su intelectualismo filosófico. Entonces, esta es una de las primeras herejías que Pablo contrarresta. Ellos en cierta forma querían hacer un sincretismo, querían unir ciertas creencias religiosas diferentes entre sí para dar un culto a Dios. Un sincretismo, querían unir diferentes religiones. Y era lo que estaban haciendo, y esto es lo que preocupaba a la iglesia de Colosas, lo que preocupaba al hermano Epafras. Y es algo que a nosotros también debe preocuparnos hoy día. ¿Por qué? Porque es algo que uno lo lee acá, pero es algo que está pasando en nuestras iglesias. Y así como el hermano Epafras estaba preocupado por estas cosas, nosotros debemos estarlo también. Porque hay ideologías y filosofías humanas que están permeando y afectando la vida de la iglesia. Y yo decía ahorita que, o sea, no es que no me interesa que no se hable de eso en el mundo. Sí, nos afecta porque somos parte del sistema que gobierna el mundo, nos afecta, pero más me afecta que esté entrando a la iglesia. Eso me afecta más y me preocupa más, porque nosotros como hijos de Dios deberíamos tener el conocimiento suficiente para saber lo que es una herejía y cuál no, porque se oyen bonitas. Estas ideologías y filosofías, se oye bonita, hasta convincente. Pero ¿de qué forma nosotros podemos contrarrestar estas herejías o estas falsas enseñanzas de esos falsos maestros? Esto nos dice cómo hacerlo. Pero es un estudio constante de ella. No simplemente me levanto y leo el Salmo 91 y ya tiré la Biblia ahí. No, hermano. Usted lo puede recitar entera la Biblia, pero si usted no la entiende, si usted no la estudia, usted va a caer en estas herejías sin darse cuenta y sin querer.
Y muchos de estos hermanos cayeron exactamente porque no tenían un entendimiento a profundidad de lo que Cristo ya había dicho y de lo que Cristo ya había hecho. Y estaban aceptando estas doctrinas. Pero el hermano Epafras sí tenía conocimiento de estas cosas y sabía que no estaban bien. Y acudió al apóstol Pablo. Porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar de porque fulano predica bonito, porque fulano habla bien. Debe ser verdad lo que él está predicando. No, mis hermanos. Todo el que se para a predicar la palabra del Señor, usted debe tener la palabra del Señor para ver si lo que él está diciendo está acorde con la palabra del Señor. Porque no soy yo ni es usted que examina quién predica aquí, es la Biblia. Ella es la regla y por eso se le determinó en los concilios que hablábamos ahorita el canon. Ella es la regla, ella es la medida, ella es lo que determina lo que es verdad y lo que es mentira, no yo. Y eso está pasando en muchas iglesias hoy, lo que está pasando en la iglesia de Colosa. Y es lamentable que nosotros como cristianos estemos aceptando ciertas ideologías, ciertos falsos maestros que desvinculan la palabra del Señor. Y eso lo vemos en el libro de Ezequiel también, cuando los pastores se estaban lucrando con el pueblo. Y tenemos grandes ejemplos en la Biblia de todas estas cosas. Eso debe de preocuparnos, mis hermanos. La segunda posición errónea es acerca del espíritu y la carne. Dice, la influencia filosófica griega en dicha herejía suponía que lo único bueno era el espíritu y por tanto, si Dios es bueno, no podía haber creado la materia. Gnosticismo o prenoticismo en ese entonces. Este proto-gnosticismo promovió el ascetismo, para el que la materia se consideraba inferior al espíritu y el cuerpo físico era una barrera para la vida santa. Pablo advierte en Colosenses acerca del peligro de ser engañado por estas filosofías. A ello se refiere Colosenses 2:4. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Así también en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Encuentro interesante y muy particular la siguiente descripción. La falsa filosofía es como un hombre ciego que busca un cuarto oscuro a un gato negro que no está allí. Te explico antes de explicar esa parte. ¿Qué es el ascetismo? Los ascetas eran personas, como ellos creían que el espíritu era mayor a la carne, a lo físico. Ellos buscaban deprivar al cuerpo de los deseos, también de comidas y de ciertas cosas. Y muchas veces había un ascetismo tan extremo que ellos se laceraban el cuerpo, dando a entender de que estaban maltratando su carne para que su espíritu vivificase. Y a través de esto, ellos creían que estaban adorando de una forma correcta al Señor. Pero vemos que Pablo dice en la carta que esas cosas humanas del cuerpo tienen cierta aceptación por un tiempo, pero no son eternas. Y ellos se laceraban el cuerpo en forma de adoración a Dios, y Pablo advierte en contra de estas cosas. Y la única vez que en el Nuevo Testamento vemos estas palabras de filosofías y sutilezas huecas es acá. No aparece en ninguna otra parte. De filosofías humanas. Y aquí está el problema, mis hermanos. Cuando yo quiero añadirle a lo que la palabra ya me dijo, añadirle cosas para poder adorar a Dios. Vemos el ejemplo de los hijos de Aarón, que quisieron ofrecerle fuego extraño al Señor en el altar. ¿Qué pasó? El mismo fuego lo consumió. ¿Por qué hace la Biblia referencia a un fuego extraño? Porque no estaban en los elementos de la adoración. Porque no eran con las cosas que Dios había pedido que se le adorase. Ellos estaban introduciendo otras cosas al culto de Dios. ¿Qué hizo Dios? Le quitó la vida. Pero solamente ahí. No, vemos eso en el Antiguo Testamento completo, la historia del pueblo de Israel. Cómo constantemente el pueblo de Israel desobedecía a Dios, desobedecía las cosas que Dios mandaba, y cómo constantemente Dios los castigaba. Mis hermanos, es el mismo Dios.
Aquel Dios que castigaba con la muerte es el mismo hoy Dios que nos castiga a nosotros. Probablemente no nos quite la vida física, pero espiritualmente estamos muriendo. Porque son cosas que Dios aborrece. Y sea que usted lo sepa o que no lo sepa, es pecado igualito. Sea que usted esté en su ignorancia, como lo sepa, es el mismo pecado. Y esto es lo que Pablo quiere contrarrestar a la iglesia de Colosas. Cuídense de esas cosas, porque esto no agrada al Señor. Para seguir tenemos el intelectualismo. El hecho de ser intelectual realmente no es un problema. El problema surge cuando se trata de sustituir o complementar a Cristo por medio del conocimiento humano. Y aquí entra lo que es la gnosis del gnosticismo. Gnosis es conocimiento. Y ellos se jactaban de tener el conocimiento de que ellos podían adorar a Dios con otros elementos aparte de Cristo para llegar a la salvación. Y de esa forma ellos se sentían orgullosos de tener ese conocimiento y de poder adorar a Dios a través del mismo. Y Pablo contrarresta esto, porque no está bien. Uno de los componentes de la herejía de Colosas consistía en pensar que solamente mediante el conocimiento se podía tener la salvación, razón por la cual estaban más cerca de ser salvos aquellos que intelectualmente eran considerados como superiores. Y esto lo vemos hoy en las religiones orientales. Cómo tenemos que llegar a un nivel superior de divinidad, una meditación trascendental, donde yo me olvido de todo y llego a cierto nivel espiritual. Esto era lo que estaba sucediendo acá. Esto era lo que estaba exactamente sucediendo acá. Ellos a través de cierto conocimiento querían sustituir el acto que Jesús hizo en la cruz. Y la Biblia nos dice que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Y me encanta cómo Pablo lo pone en Gálatas 1:8. Y quiero leerse. En la carta que Pablo se la dedicó completa a los hermanos judíos. Y dice Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Lo lindo es que anatema significa maldito de Dios. Y dice el verso 9: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué se estaba predicando en Colosas? Otro evangelio totalmente diferente al que Cristo ya había predicado. Y es de la preocupación de la iglesia. Se estaba predicando otro evangelio, se estaban queriendo añadir ciertas costumbres judías que ya habían pasado. Los judíos querían imponerle a los gentiles que debían de cumplir ciertos rituales para ser salvos. Y Pablo en Colosenses, como leímos acá, esto era todo, era sombra de lo que había de venir. Porque recuerden, como se estaba explicando anteriormente, la fe de los antiguos apuntaba hacia el futuro. Ellos no conocieron a Jesús, no conocieron al Mesías, no caminaron con él, pero sabían de que venía un Mesías que lo iba a libertar y tenían esa fe en el futuro. Y todos estos elementos, todos estos ritos, todas estas prácticas prefiguraban a Cristo, que había de venir. Nuestra fe como cristianos hoy en el presente apunta hacia el pasado, pero también hacia el futuro, porque nosotros vemos ya el ministerio de Cristo cumplido como hombre, su crucifixión, que vino y nos liberó del pecado, pero también apunta hacia el futuro porque esperamos la segunda venida de Cristo. Ese es el punto. Pablo le está diciendo, no tienen que hacer estas cosas porque ya Cristo vino y las cumplió todas. Su misión es confiar en Cristo y hacer sus mandamientos, cumplirlos. Demuestren que amen a Cristo, a Dios, cumpliendo los mandamientos. ¿Qué nos dice Jesús en el libro de Juan? Si me amáis,
guardad mis mandamientos, cúmplelos. Pero aquí se estaba haciendo otra cosa distinta a eso. Y se estaba predicando un evangelio distinto al que Cristo ya había predicado. Y esta es la preocupación del hermano en la iglesia. Esta es la gran preocupación que tiene el hermano Epafras y que tenían ciertos hermanos en Cristo. Porque ellos están viendo que el verdadero evangelio está siendo diluido por herejías falsas, por maestros falsos. Entonces Pablo dice, nadie os prive. Cuídense de eso. Tengan cuidado de esos falsos maestros. Y hoy vemos maestros también en nuestras iglesias falsos, y en otras iglesias que vemos que uno a veces se queda sorprendido y dice, ¿cómo pueden creer eso que este hermano está hablando? O sea, es algo totalmente antibíblico, que no hay que hacer un erudito en la Biblia para darse cuenta que es algo que es mentira. Y vemos como tienen miles de seguidores. Te preguntas, ¿cómo pasa eso? Exactamente lo mismo que está pasando en Colosas. Son personas que yo estoy a ciencia cierta, segura, que no estudian la palabra del Señor. Y yo estoy seguro que la mayoría de esas personas probablemente tienen Biblia, pero ni siquiera la leen. Porque hay verdades que son muy obvias, que no hay que estar en una profundidad para entenderlas. Entonces, mis hermanos, yo le insto a que nosotros como cristianos podamos dedicarle un tiempito más. Es cierto que a veces nos sentimos cansados, es cierto que a veces nos sentimos agobiados, es cierto que a veces no queremos leer la Biblia, es cierto, pero vamos a sacar un tiempo para la Biblia, para la meditación, no solamente para leerla, para la meditación bíblica. Voy a sacar un texto, no tiene que ser un capítulo, puede ser un verso, un versículo. Voy a estudiar este versículo, voy a aprender lo que quiere decir este versículo, voy a aplicar este versículo, y de esa forma yo voy teniendo entendimiento de lo que la Biblia quiere decirme, y no caigo tan fácilmente en las sutilezas del enemigo. Y hoy en día vemos tantos cristianos engañados, suena hasta rara la frase, cristianos engañados, porque realmente no estudian la Biblia, hermano. Porque simplemente se llevan del predicador y no comparan lo que dice esto con lo que dice el predicador. Por eso me gozo cuando leo Hechos 17, los hermanos bereanos. El apóstol Pablo predicando, el apóstol Pablo. Y ellos estaban como, déjame ver si lo que Pablo dice es verdad, con la ley abierta. Y era el apóstol Pablo que predicaba. O sea, ellos decían, déjame ver si lo que el apóstol Pablo dice es cierto. Hechos 17, 11. Y todo lo que Pablo decía, ellos estaban con el rollo de la ley. Déjame ver si lo que Pablo decía es verdad. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros hacer? No importa quién se pare en este púlpito, no importa qué pastor, qué tan serio usted lo considere. Esto no es si es serio o no, esto es en juego la palabra de Dios que está. ¿Qué es lo más importante como cristianos que tenemos? Porque aquí ella nos instruye, nos enseña, nos redarguye a ser perfectos. Dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Pero es estudiándola, es escudriñándola. Y Jesús le dice a los fariseos, ustedes escudriñan la palabra porque ustedes creen que a través de ella, ¿qué? Está la vida eterna. Juan 5, 37. Entonces le insto a que podamos estudiar las predicaciones, todo a la luz de la palabra, mis hermanos, para no caer en estas herejías, para no caer en estas posturas filosóficas erróneas. No es que la filosofía en sí misma esté mal, no es que ser intelectual esté mal, sino que eso me lleve a querer añadirle a las cosas de Cristo y a interpretar las cosas que ya están plasmadas en este libro de una manera errónea. Ahí sí están las cosas mal. Porque dentro de la iglesia tenemos gente muy, muy estudiados, eruditos, filósofos, muy buenos. El problema es cuando ese conocimiento yo lo aparto de la palabra del Señor. Y eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas. De forma rápida, ¿qué eran los rudimentos del mundo entonces? Lo que vemos en el capítulo 20, en el versículo 20. Los llamados rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo. Verso 20, lo leemos. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo
¿Os sometéis a preceptos? Son considerados por algunos estudiosos del tema como los espíritus de las estrellas o poderes angélicos demoníacos. El gnosticismo sostenía que Dios Padre Supremo emanó del mundo de los espíritus justo y que de él procedieron los seres infinitos sucesivos, o lo que no sé si han escuchado, los eones, uno de los cuales Sofía dio a luz, etcétera, etcétera, y que creó el mundo y todas estas cosas. Eso era lo que pensaban, hermano. Entonces los falsos maestros guardaban cierta lógica al seguir el pensamiento de que la materia era mala en sí mismo y enseñar que el mundo había sido creado por una serie de emanaciones angélicas, lo que se ha comprendido de anteriormente, el concepto que es Dios. Como fuente original, creó a un ángel y este ángel a otro, y así sucesivamente. Finalmente, el último ángel creó el mundo tal como lo conocemos. Esta filosofía niega la inmanencia de Dios, aunque reconoce su trascendencia. Pablo responde ante este caso en Colosenses 2:9, dejando muy claro que en él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud. Entonces, aquí Pablo dice, si habéis muerto con Cristo, ¿por qué si vivieseis como si eso hubiese pasado? ¿Por qué se someten a estas prácticas? ¿Por qué se someten a estos ritos? ¿Por qué quieren seguir haciendo lo mismo que ya se les predicó que no hagan? Y Pablo le reputa de una manera muy fuerte a estos hermanos en Colosas. Y no solamente a ellos, a nosotros también. El problema es que muchas veces leemos la palabra muy superficial, mis hermanos. Solamente leemos, oh sí, Pablo dijo esto a la iglesia de Colosas. Y la aplicación a nuestras vidas de estas palabras. Esto es un problema serio, mis hermanos. Yo quiero que entiendan que el problema de Colosas era serio, era grave. Era grave. Esta gente todavía no había entendido que Cristo no vino a abolir la ley, como dijo él, sino a cumplirla, y que Cristo ya cumplió todas esas cosas. Mateo 5:17. Jesús dice, yo no he venido a aprobar la ley, yo vine para que se cumpla que todo lo predicho anteriormente. Y en la iglesia todavía se ha plantado otras cosas, estaban creyendo otras cosas. Y esto era el problema de Colosas. Entonces, para terminar, vamos a hablar un poquito del ascetismo, que ya le expliqué brevemente, que eran otros de los otros conceptos que leyendo la carta nos damos cuenta, los últimos versos leídos del 21 al 23. Dice, los preceptos ceremoniales y el ascetismo. Los falsos maestros señalaban a la comunidad cristiana de Colosas la obligatoriedad de observar determinados preceptos judíos ceremoniales y ascéticos como medio de santificación. Pablo alude a uno de estos preceptos, el de la circuncisión, en Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, al igual que el del sábado, días de fiestas y comidas, en Colosenses 2:16. Por tanto, dice, nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o día de reposo. El ascetismo consistía en la autonegación. Para ello se basaba en el concepto de la oposición entre la materia y el espíritu. Por un lado está el cuerpo con sus necesidades y deseos, y por otro está el espíritu y su naturaleza divina. Los falsos maestros promovían, por ejemplo, conductas como la del maltrato al cuerpo por amor al espíritu, práctica por los estoicos. Y como forma de liberarse del pecado, de ellos la renuncia a la carne y el mundo permitía al creyente alcanzar un nivel espiritual a través de estos ritos. Pablo, por lo contrario, enseña que Cristo perdonó nuestros pecados y anuló el acta de condenación que había contra nosotros. Colosenses 2, del 13 al 14. Pablo le está diciendo, no tienen que buscar esto para que sean perdonados vuestros pecados. Ya han sido perdonados, ya son reconciliados en Cristo. Y siguen otras series de prácticas como el libertinaje, las reglas de dietas, que no nos daría tiempo a explicarlo ahorita. Pero le insto a que lean la
carta a los Colosenses de una forma de meditar, de una forma de entender. ¿Por qué? Porque exactamente hoy en día estamos viendo eso en nuestras iglesias. Por ejemplo, la agenda globalista o la agenda progresista. Esto del aborto y todas esas cosas. Y lo que más me preocupa es que eso está dentro de la iglesia. Matrimonio igualitario, el asunto de los géneros. Eso es lo que más me preocupa. Me preocupa que se hable allá afuera y cómo la comunidad, cómo la sociedad lo está viendo y cómo lo está aceptando. Me preocupa. Más me preocupa que la iglesia se está aceptando. Por mencionarle algo, ¿cuántos conocieron a Jonathan Edwards? Predicador. En la iglesia donde Jonathan Edwards era pastor, hoy se están casando parejas del mismo sexo en los Estados Unidos. Por ponerle algo, por decirle algo. Ese gran predicador, para muchos considerado el mejor, uno de los mejores teólogos norteamericanos acá, de este lado. Donde ese hombre dio ese poderoso mensaje: pecadores, hermanos de un Dios airado. Donde se dice que cuando él estaba leyendo el mensaje, ni siquiera era predicándolo, era leyéndolo. Dicen que había gente que le gritaban que parase de predicar, porque sentían que la tierra se abría y que el infierno se lo tragaba. En ese púlpito hoy se están casando gente del mismo sexo. Mis hermanos, esto es más grave de lo que yo les estoy explicando. Esto es mucho más grave. Y nosotros como cristianos debemos hacerle frente a esas cosas. Pero para eso debemos primero estudiar esto. Esto es la fuente. Esto, este libro, es la misma prédica y el mismo mensaje para ti y para mí hoy en día. Ese mismo mensaje de Pablo a los Colosenses es el mismo para ti y el mismo para mí hoy en día. No es otro distinto. Toda práctica, toda filosofía que emana de algo que no sea la Biblia, debemos desecharla. Y me encanta una de las frases de Martín Lutero con respecto a estas cosas. Ya le busco y se la digo. Martín Lutero decía: cualquier enseñanza que no se encuadre con las Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. El pastor Steve Lawson dice: no me vengas con tu así dice el Señor si no tiene capítulos y versículos. Porque estos profetas de hoy en día y apóstoles, así te dice el Señor, pero tú lo que ellos dicen tú no lo ves en la Biblia. Hermanos, cuidado con eso, con esa demoníaca predicación de la prosperidad. Y eso me preocupa. Y una de las cosas que mencionaba el hermano ahorita cuando estaba dirigiendo, el hermano Pierro, precisamente una de las falsas enseñanzas es aquella que estamos escuchando ahorita mismo. ¿Qué enseñan? ¿Qué están enseñando hoy? Y muchas veces nos da pena decir, no da pena de hablar de ciertas religiones, de ciertas posturas, de ciertas filosofías. No, porque ofendo a mi hermano. Dice MacArthur, si la verdad ofende, déjala que ofenda. El mundo ha estado ofendiendo a Dios toda su vida. Si la verdad ofende, déjala que ofenda. Sencillamente. Y esto, mis hermanos, va a ofender. Esto va a ofender a muchos desde el principio. Desde el principio esto está ofendiendo a mucha gente. Y va a seguir ofendiendo. Nosotros como cristianos debemos estar dispuestos, esto va a sonar radical, a dar nuestra vida por eso. Muchas veces nos acobardamos por predicar la verdad. Muchas veces nos acobardamos, no porque es mi hermano, es mi amigo, es mi tío, es mi papá, yo lo quiero mucho. Yo no quiero que él se sienta ofendido. Hermano, que se sienta ofendido.
pero es por la verdad. No es por lo que yo digo, no es por lo que yo pienso. Nosotros como iglesia, como cristianos, debemos promover la verdad de Cristo para no caer en estas enseñanzas que estaba la iglesia de Colosa, mis hermanos. Debemos predicar este evangelio, porque si predicamos otra cosa, leímos en la Biblia que somos malditos, anatemas de Dios. Y Dios nos va a castigar por eso. Dios nos castigará por no predicar esto. Le insto, mis hermanos, le insto, así como el hermano Epafras tenía esa preocupación por la iglesia, que fue donde el apóstol Pablo a que le escribiese a la iglesia. Esa preocupación debemos tenerla nosotros por la pureza de la iglesia, por la santidad de la iglesia, por la santificación de nuestras almas, por el entendimiento correcto de la palabra del Señor. Esa debe ser nuestra preocupación, mis hermanos. ¿Estoy sirviendo yo a Dios de manera correcta? ¿Es mi culto correcto delante de Dios? ¿Estoy usando yo otras cosas que a Dios no le agradan para adorarle? Porque eso traerá consecuencias, mis hermanos, a nuestras vidas. Eso traerá consecuencias a nuestras vidas. Y vemos que los judíos tenían un celo enorme por las cosas de Dios. Enorme, que estaban dispuestos a matar. Y eso lo vemos en la Biblia. Pero dice Sujel Misilén, pero el fervor sin conocimiento es igual al fanatismo religioso. No sirve de nada, mis hermanos. No sirve de nada. El religioso está dispuesto a matar por lo que cree. El radical está dispuesto a morir por lo mismo. Nosotros debemos ser radicales. Estar dispuesto a morir por esta verdad, no a matar. Porque no somos fanáticos. Somos radicales en estas cosas. Entonces, mis hermanos, le insto a que podamos leer más este libro, que podamos nutrirnos de acá, que podamos dejar, como dice 2 Timoteo 3:16, 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y termina diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, no entendiéndote eso sin pecado, sino maduro en la palabra, enteramente preparado para toda buena obra. En pocas palabras, mis hermanos, Cristo es suficiente para todo. Esta palabra que Él dejó aquí plasmada es suficiente y yo no tengo que añadirle nada a esto. Y como dice el libro de Apocalipsis en su capítulo final, versos finales, muchos lo toman como solamente es para Apocalipsis, yo lo tomo que es para toda la Biblia. Hay de aquel que le quite o le añada a palabras a este libro de esta profecía. Muchos lo toman que es para Apocalipsis, para mí es para toda la Biblia. Porque yo no puedo añadirle o quitarle lo que ya se estableció ahí. Porque esa es la palabra de Dios. Mis hermanos, seamos celosos con las cosas de Dios, pero un celo que no nos lleva a hacer cosas desagradables o a predicar cosas desagradables ante los ojos de Dios, sino un celo por el amor a las cosas de Cristo, que se hagan bien. Y para terminar ya, me despido con este testimonio. ¿Cuánto he escuchado hablar de Policarpo de Esmirna, el primer mártir después de los apóstoles? Policarpo, a los 86 años lo llevaron al procónsul a juzgarlo por predicar la palabra del Señor. A los 86, un anciano. El procónsul le decía, le tenían respeto, pero un hombre, aunque fuera cristiano, era un hombre muy respetado y todo el mundo lo conocía. Un hombre próspero. Y el procónsul le dijo que tenía fieras. Primero lo amenazó con un fuego porque no quería negar a Cristo. Y la respuesta fue, tú me amenazas con un fuego que solamente arderá por un rato, pero no tienes pendiente de aquel fuego que va a arder eternamente. Y al ver el procónsul que no se arrepentía, le dijo, te voy a tirar a las fieras en el Coliseo, a los
respuesta de Policarpo fue: 80 años he servido al Señor, quien nunca me ha defraudado. ¿Cómo negarlo? ¿Cómo yo negarlo ahorita? Ese es el celo. Yo leo eso y a veces lloro porque considero que ni siquiera estoy así de lo que esos hombres estaban. Porque muchas veces somos cristianos. Sí, soy cristiano, me congrego en la iglesia de fulano, mi pastor es fulano, soy bautista, confesional histórico, y ya creo que, hermano, eso no vale de nada. En el sentido relativo de la palabra. Lo que quiero decir es que nosotros como cristianos, el celo es cumplir la palabra del Señor y no dejarnos engañar y estar dispuesto a morir. Ese mismo Policarpo, a la hora de su muerte, que lo quemaron, mientras estaba clavado en el poste, estaba dándole gracias al Señor por lo que le había permitido hacer en vida, quemándolo. Aún con el fuego ardiendo, él estaba orando al Señor y agradeciendo el fuego ardiendo. Ese es el celo, mis hermanos, que debemos de tener por la palabra del Señor. Ese es el celo. Oremos. Señor, te bendecimos, te glorificamos, te damos gloria y te damos honra, Padre. Gracias por este momento de reflexión. Gracias por este momento que tú nos permitiste, Señor, de leer tu palabra, de explicar tu palabra y de aplicar tu palabra, Señor. Padre, así como el hermano Epafras de la iglesia de Colosas, que podamos tener, Señor, un celo por tu santidad, por tu santificación de tu iglesia, Señor. Que podamos vivir conforme a tu palabra, Señor. Que podamos detectar las acechanzas del maligno, Padre. Que tú nos instes, Señor, cada día a estudiar, a analizar este libro que tú nos dejaste con estas verdades profundas, Padre. Que podamos aplicarlo a nuestras vidas, Señor. Y que podamos adorarte a través de lo que tú ya estableciste, Señor, sin añadir ni quitar cosas algunas, Padre. Te damos gracias, Señor, te glorificamos, y que esto sea de olor fragante a ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y para los hermanos que nos están viendo o que nos asisten, muchas bendiciones, y esperamos en el Señor que estas palabras le hayan redarguido a ustedes y que el Señor repercute en sus corazones y puedan dejar esas prácticas que aborrecen a Dios y puedan venir al Señor al arrepentimiento